hijos de García Luna, que además vienen acá a contar una serie de mentiras y bits mediáticos. Vamos a ver, claro que este no es el debate de la permanente, pero yo no puedo más que coincidir con el senador Ramírez Marín. Este es un debate de cálculo político. Vamos a ir a la comisión permanente donde se tocaron varios temas. Uno de ellos, que quieren sacar a Fernández Noroña de la mesa directiva. Este diputado de Acción Nacional, Federico Dorin, logró que se llevara una votación en el tablero y le dieron una patada en el trasero. No le aceptaron que lo lleve a la permanente. Amigos, y después vamos a ir a una intervención de la diputada del Partido del Trabajo, que les ha dado una pela a Federico Dorin y a Rubén Moreira. Amigos y amigas, vamos a escuchar cómo quiere sacar a Fernández Noroña de la mesa directiva. Vamos a ir al video. Presidente, primero solicito como moción de ilustración que se dé lectura al inciso F del artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General, si es tan amable. Se acepta la moción de ilustración, proceda a la Secretaría. Artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, inciso F, conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los poderes de la Unión, los poderes de las entidades federativas, así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional. ¿Es cuanto, Presidenta? Adelante, diputado. Gracias, Presidenta. Vengo a nombre de los diputados federales y senadores del PAN a someter a la consideración de la Asamblea incorporar para el periodo extraordinario otra materia de competencia exclusiva del Senado de la República, pero de relevancia para toda la República. La incorporación del punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República a desahogar en el próximo periodo de sesiones la remoción del presidente del Senado conforme al procedimiento establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. La mesa directiva y quien la encabeza tiene varias obligaciones legales. La representación legal, pero la garantía de la pluralidad, de la institucionalidad, es la persona que está mandatada por ley a velar por el cabal respeto a los derechos de todos los senadores y senadoras. Aquí tengo el oficio que firmó el licenciado Miguel Ángel Chico Herrera, entiendo que es el secretario técnico de la Jucopo, de fecha 4 de junio de 2025, en el que le instruyen, solicitan a Rodolfo Fernández Noroña, con fundamento en lo expuesto en el artículo 82, que se acredite al senador Marco Cortés para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Situación que no pasó. Es decir, a diferencia suya, presidente, ya no está Sergio Gutiérrez, en la Cámara de Diputados lo que acuerda la Jucopo, lo que el diputado Monreal solicita a la mesa directiva, no se lo pasa a la mesa directiva por sálvase a la parte. En la Cámara de Diputados se respeta al presidente de la Jucopo y no tenemos estos desencuentros entre lo que decide la Jucopo y lo que deja de hacer la mesa directiva, porque lo que aquí se hizo es violar la institucionalidad y lo hizo porque el diputado Rodolfo Fernández Noroña cree que puede reconvenir y censurar parlamentariamente el dicho de otros legisladores. Es este mismo tufillo de tiranía y censura del bienestar que campea en Campeche contra los periodistas, en Puebla contra quienes se atreven a tuitear en contra del sacrosanto expropiador Armenta, el mismo del artículo 109 con el que Claudia Sheinbaum y Pepe Merino nos querían arrebatar la libertad de expresión y las plataformas digitales, el mismo con el que ahora resulta
que en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionan a los ciudadanos con multas por poner tuites en contra de políticos. Es ese mismo cromosoma de la censura del bienestar. ¿Y qué es lo que dijo Rodolfo Fernández Noroña? Que le había parecido inapropiado la participación del senador Francisco Ramírez Acuña el 10 de abril en 2025 en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo. Y como venganza, como censura parlamentaria de la mayoría, ahora ya no quieren que vaya ningún senador del PAN a ningún foro internacional porque cometió un gravísimo exceso democrático. Francisco Ramírez Acuña se atrevió a hablar mal de la venganza judicial y de la farsa democrática de hace un par de semanas. Esto, más allá de la censura parlamentaria, y por eso hago la yuxtaposición entre lo que pasa en el Senado y gente como usted, a la que sí respeto, senador Ramírez Marín, porque usted sabe que lo respeto mucho. Usted, ese apodo que tiene del prócer parlamentario, usted no puede tolerar esta bajeza, esta corrientez, porque ni usted ni ningún senador la merece. Los que sí tienen una trayectoria parlamentaria no merecen una representación como esta. Y aunque nosotros solo somos diputados y no senadores, tampoco la República merece que este protagonismo estéril, esta megalomanía parlamentaria, siga poniendo en entredicho las relaciones del Estado mexicano en foros internacionales y en la relación diplomática con Estados Unidos. Por eso es que queremos someter a consideración que se incorpore este tema en el extraordinario y que los senadores rescaten su dignidad parlamentaria y se deshagan de esta rémora en la mesa directiva. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica. Ya concluyó. Sí, y antes de que cumplan, no le tenga miedo a la democracia, presidenta. Quiero que la votación sea animal. Hay 5 senadores y diputados que me respaldan. Bueno, muy bien. Le ruego nada más hacerlo oportunamente, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Leonel Godoy? Es una moción de orden, señora presidenta. Adelante. Anterior ya había concluido su tiempo de intervención, ya no tenía derecho, no tiene derecho a solicitar que si no hubiera habido ningún problema. Así ocurrió con uno de los oradores anteriores, pero en este momento ya había concluido su intervención y por lo tanto no ha lugar a su petición. Estando de acuerdo, diputado Leonel Godoy, con su moción de orden, vamos a darle la oportunidad al diputado de que se abra el tablero, el sistema de votación, hasta por 1 minuto. Ábrase el sistema electrónico por 1 minuto. Para ver si se acepta a discusión la propuesta presentada.
Pido a la secretaria informe el resultado. Ciudadana o ciudadano de registrar su voto. Señor presidente. Señor presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 7 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones. ¿Es cuánto? En consecuencia, no se admite el artículo reservado, por lo tanto se mantienen los términos del dictamen. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Rubén Moreira, del PRI, quien presentará reserva de los artículos del 1º al 8º. Gracias, presidente. Nosotros insistimos en que no exista periodo extraordinario, pero además hacemos el llamado a construir leyes que cuenten con un amplio consenso. Hacemos el llamado para que el señor secretario de Seguridad honre su palabra y vaya a la Cámara de las y los Diputados a discutir las leyes que propone y tengamos unas que sean eficientes y eficaces. Estamos en contra del periodo extraordinario porque este paquete de leyes quiere crear un Estado policíaco, militar y totalitario, porque quieren construir un Estado invasor de la vida privada, un Estado censor con esa ley de censura, un Estado centralista como el de López de Santana, un Estado ineficaz para combatir al crimen y débil para defender la soberanía. Asamblea, reflexionen sobre lo que van a hacer. En 1917, cuando hubo una revolución, una verdadera revolución, los militares que estaban en Querétaro, cuando discutieron dos cosas, una la seguridad y la otra la justicia, los héroes de la patria dijeron: la seguridad tiene que estar en manos de civiles. Consulten el diario de los debates, léanlo, sé que algunos de ustedes saben hacerlo. La segunda, cuando hablaron de la justicia, dijeron: tienen que ser jueces de carrera, separados de las decisiones políticas. Esos héroes de la patria fueron los que lo dijeron. Escuché hace rato con atención que alguien decía de la ineficacia de los gobernadores. Efectivamente, pero hay que poner varias cosas sobre la mesa. Los delitos que se persiguen en este país pueden ser del orden federal y del orden local. Por eso requieren la Guardia Nacional, por eso requiere la Policía Federal, para combatir los delitos federales, como el narcotráfico o los que se suscitan en áreas federales. Sí traemos problemas con muchos gobernadores que no asumen su responsabilidad. Y les puedo poner un ejemplo. Michoacán, ya se dieron cuenta de que han asesinado 7 alcaldes en Michoacán en lo que va de ese sexenio, de que ayer Zitácuaro estaba incendiado. Pues esos gobernadores tienen que enfrentar el crimen, lo tienen que hacer. Pero por otro lado, tengamos una policía civil federal que actúe. Van a debilitar al ejército. El ejército mexicano tiene poco menos de 300,000 efectivos y le van a quitar la mitad para hacer los guardias nacionales. Se lo van a quitar contradiciendo a los héroes de la revolución e incluso a lo que hace unos años ustedes cantaban, como aquí se demostró. Pero por el otro lado, ese ejército, en momentos en el que el mundo está en fuertes contradicciones,
ya no tiene los elementos suficientes para defender a la patria. Ese es el tamaño de la destrucción que van a hacer ustedes y que va a quedar para la historia. Queremos buenas leyes, discutámoslas. Escuché que alguien dijo, ya hay dictámenes. Pues no hay dictámenes, hombre, no en todos los casos. Ahí está en el tema de la desaparición de personas. No me imagino qué malabares van a hacer, porque aquí estaba una iniciativa y desde Gobernación se llevaron el debate y hoy ya tienen otras conclusiones. No me imagino cómo las van a presentar. No queremos un periodo extraordinario porque es una orden que les da el Ejecutivo y ustedes tienen que guardar la dignidad del Legislativo. Hagamos las cosas bien, que el señor Harfuch vaya a la Cámara como él dijo y que enfrentemos el debate. Que el señor conocido como Peña Merino vaya y nos diga por qué se quiere apropiar de toda la información de este país y a dónde la va a mandar. Gracias, señor presidente. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar su mano. Quienes se abstengan, no se admite a discusión, señor presidente. En consecuencia, el artículo reservado se mantiene en los términos del dictamen. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, quien presentará reserva del artículo segundo. Muchísimas gracias y con la venia de la Asamblea. Adelante. Hijos de García Luna, que además vienen acá a contar una serie de mentiras y bits mediáticos. Vamos a ver, claro que este no es el debate de la permanente, pero yo no puedo más que coincidir con el senador Ramírez Marín. Este es un debate de cálculo político. Acá no, podría ser muy sencillo decir, no, pues los legisladores de la oposición no quieren trabajar, no, ese sería lo más absurdamente sencillo, pero lo cierto es que este es un cálculo político donde están regateando inclusive una atribución y una obligación que tenemos de sacar adelante dictámenes de temas tan importantes como el asunto de la Guardia Nacional. Y aunque no sea el debate de lo que discutiremos en la permanente, yo sí quiero decir que actúan con irresponsabilidad los legisladores integrantes de partidos políticos que ya han gobernado. Porque mientras acá vienen a sacar el discurso de que nosotros estamos en contra de la militarización, lo cual es cierto, la militarización como ustedes la hicieron, sacando a las Fuerzas Armadas a la calle sin ninguna legalidad, nosotros estamos tratando de resolver el desastre de seguridad heredado. Yo solamente haría un recuento. Primero, el AFI de García Luna y de Fox. Luego, la guerra contra el narco, que generó 900% más de crimen organizado y líderes y cárteles en este país. Esa es la herencia del panismo de Calderón. Luego, la Policía Federal, que no hacía nada, pero que estaba dirigida también por García Luna. Y hoy ustedes vienen a regatear al país, pues díganselo, infórmenselo a sus gobernadores. Yo nada más tomaría dos ejemplitos pequeños de lo que ustedes en el discurso vienen a decir que no es necesario, pero en los hechos y en las palabras hacen y piden otra cosa. Chihuahua, mi estado, tiene 969 elementos de
policía estatales y municipales, 969, gobernado por el PAN y por el PRI, juntitos, de la mano. Esa es el PRIAN hecho realidad. ¿Saben cuántos elementos de la Guardia Nacional tienen? 3,459. Y si se sale la Guardia Nacional de Chihuahua, está la gobernadora pegando de gritos. Pero vamos a un lugar más conocido para algunos legisladores, Coahuila. Coahuila tiene 789 elementos policíacos y 2,851 elementos de la Guardia Nacional. Esos son los que ustedes dicen que no deben de estar en las calles, pero qué hipocresía y qué falta de seriedad, porque ustedes gobernaron y ustedes saben el desastre que heredaron a este país. Yo terminaría solamente preguntándole a los legisladores, bueno, antes, solamente hacer cuenta de que hemos votado en contra de la propuesta del Movimiento Ciudadano porque han iniciado los foros de la discusión de las 40 horas, porque es un tema que no solamente tiene que ser mediático, como ha intentado un partido político hacerlo aquí, sino que además tiene que ser serio, y es la forma en la que Presidenta lo está haciendo. Es el PT quien presentó la primera iniciativa en materia de 40 horas y vamos a seguir el proceso hasta que sea una realidad para las y los trabajadores de México. Quiero concluir diciendo qué opinión le merece a los legisladores del PAN, aunque ya veo a ninguno aquí, para que han criticado y que inclusive, por cierto, algunos han iniciado algunas denuncias en contra de la reforma judicial, que las buenas conciencias del panismo estatal en Chihuahua han sido corrompidas por el priismo con el que cogobiernan. Imagínense ustedes, porque ustedes no lo saben muchos, que hubo elecciones judiciales en Chihuahua, elecciones judiciales en las que fueron en conjunto el PRI y el PAN. Y el gobierno encabezado por el panismo de María Eugenia Campos Galván resulta que fue cómplice de las malas mañas, dicen algunos, del priismo local que embarazó urnas. Imagínense ustedes que mientras aquí los legisladores federales vienen a denunciar una reforma y a decir inclusive las peores cosas en los estados, en Coahuila, en Chihuahua, se dejan corromper las buenas conciencias del panismo por el priismo que embarazando urnas sacan a los candidatos de los gobernadores. ¿Qué tienen que decir? ¿Qué tienen que impugnar? Ustedes son los que aprovecharon la reforma judicial para traer las peores prácticas, así que no tienen cara para venir acá a discutir y a regatear nada. El cálculo político les está fallando. Muchísimas gracias. Retiro mi reserva, presidente. No en materia de consulta. Una vez agotada la presentación de reservas,